Según la Sociedad Chilena de Gastroenterología, el 8% de la población padece colon irritable durante su vida cotidiana. Dolor abdominal, hinchazón son solo algunos de los síntomas de esta enfermedad. ¿Queremos saber más sobre ella? Para eso nos acompaña esta mañana Eugenia Morales, gastroenteróloga de la Clínica Las Condes. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien, hola Gonzalo, gracias. 8% de la población tiene este colon irritable. ¿Es una cifra importante? Sí, esa es la incidencia de la enfermedad, es decir, la posibilidad de una persona de tener esa enfermedad durante la vida, pero si hablamos de la prevalencia, es decir, en la población, es decir, la cantidad de personas que están sufriendo de esta enfermedad, en la población, en Chile aproximadamente un 20%. Es harto, 20%. Más o menos en Chile, que son las cifras más elevadas dentro de la región. En la población mundial va de entre un 7 a un 15, 20% máximo. Ahora, hablar de colon irritable es, en el fondo, hablar de lo que se llama el síndrome de intestino irritable, que está dentro de otras patologías que se llaman trastornos digestivos funcionales, ya que el tubo digestivo actúa como un tubo completo, como una unidad completa, y los síntomas van cambiando dependiendo de dónde se van focalizando ellos. ¿Qué provoca esta alteración en el funcionamiento del tubo digestivo? Del tubo digestivo. A ver, para definir un poco, cuando hablamos de síndrome de intestino irritable o hablamos de patología funcional, es cuando ocurren síntomas digestivos de manera recurrente y crónicos, sin encontrarse una alteración bioquímica o estructural demostrable con los exámenes diagnósticos. ¿Hay algo que provoca esta irritación? Es decir, no es que, por eso el término irritable en el fondo no está muy bien dicho, porque se conoce la fisiopatología del síndrome de intestino irritable. ¿Es sensibilidad? Exactamente, hay muchos factores. El factor más importante de la patología funcional digestiva es la hipersensibilidad visceral, es un aumento de la sensibilidad. Es decir, frente a un mismo estímulo, tú, si tienes una patología funcional o un síndrome de intestino irritable, te va a molestar el abdomen o vas a tener síntomas digestivos, y yo que no lo tengo, no lo voy a tener. ¿Y por qué se produce? Se produce por varias cosas. Hay una base genética, es decir, pues hay una predisposición genética, hay factores psicosociales importantes, hay factores infecciosos, o sea, hay un síndrome de intestino irritable post-infeccioso, después de gastroenteritis infecciosa. Está también la microbiota, nuestra propia microbiota, que también juega un papel importante. ¿Qué es eso? Es toda la colonia bacteriana que tenemos. Flora. Nuestra flora bacteriana, exactamente. Ya. Eso también Todo incide. eso también incide. Todo eso produce que finalmente se produzca una alteración en las señales desde el tubo digestivo hacia el cerebro, y el cerebro, en el fondo, las considere como dolor, cosas que van pasando en forma normal adentro. ¿Hay alguna explicación? Porque se menciona bastante, bueno, además del factor genético, como decía usted, las causas psicológicas. Sí. ¿Por qué tenemos tan conectado el sistema digestivo a nuestra... Porque hay una red tremenda entre nuestro sistema. Ánimo, ¿no? Claro, sí. A ver, no es que solamente los pacientes que estén pasando por un periodo de estrés vayan a tener sus crisis de intestino irritable. Es un factor asociado, es decir, más o menos entre un 20 o un 30% de los pacientes con patología funcional sí tienen algún tipo de trastorno, o de angustia o de depresión. Trastornos de angustia más o menos un 45%, de depresión un 20%. Pero hay personas que no lo tienen y que también tienen los síntomas. De hecho, es muy frecuente el decir, cuando estás angustiado, me duele la guata, sí, o tienes un efecto... Claro, pero ¿no? eso no es un síndrome de intestino irritable. Ya. El síndrome de intestino irritable tiene un diagnóstico bien preciso, que son diagnósticos con criterios clínicos que deben cumplirse. Entonces, y esos son, en general, síntomas, como te dije, recurrentes, que ocurren al menos una vez a la semana. Dentro del síndrome de intestino irritable es dolor abdominal. Ya. Si no hay dolor abdominal, no se puede hablar de síndrome de intestino irritable. Por eso que es tan importante que los pacientes vienen mucho con el diagnóstico, tienen una crisis de dolor única o episódicas, muy alejadas en el tiempo, y dicen, tengo intestino irritable. Se puede confundir con otras cosas, se puede confundir con cólicos biliares, muy frecuente en la mujer chilena, con enfermedad celíaca, etc. Por lo tanto, el diagnóstico, si uno se ajusta a los criterios clínicos, que están siendo revisados más o menos cada 10 años, uno puede llegar al diagnóstico entre un 85 y 90% de los casos. O sea, Dentro de los síntomas está el dolor abdominal. El dolor abdominal es el síntoma cólicos. O sea, el dolor abdominal es el síntoma. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor abdominal y el cólico? Es que el dolor abdominal es sentir dolor en el abdomen. Ya. Y cólico es la característica del dolor. El dolor cólico es un dolor que sube en intensidad y después baja rápidamente, ¿ya? El dolor en el intestino irritable puede ser cólico
o puede ser de otra característica, puede ser difuso. O sea, las características del dolor en el síndrome de intestino irritable son muy variadas, pero lo que da la marca intestino irritable es que es recurrente. ¿La hinchazón? La hinchazón está asociada al síndrome de saciedad distensión, permanente. meteorismo, esa es la dispepsia. Es también un síntoma funcional, pero que no corresponde al síndrome de intestino irritable, pero se pueden dar también. O sea, un paciente con síndrome de intestino irritable predominante muy frecuentemente también tiene otros síntomas del tubo digestivo como patología funcional. Ahora, cuando tú hablas de la distensión abdominal pura sin dolor abdominal no es síndrome de intestino irritable. Puede ser una distensión funcional, pero también puede ser por alguna otra alteración, una enfermedad celíaca, por ejemplo, o mala absorción de carbohidratos, etc. ¿Esta enfermedad se produce más acá en Chile en las personas jóvenes? Es más frecuente en las mujeres jóvenes. En las mujeres, ¿cierto? Más Sí. que en el hombre, Sí. y jóvenes. O sea, Jóvenes. personas que bordean los 50 años. No. ¿Antes? Sí, antes sí. Sí, es más frecuente en la población adulta joven, desde los 20 hasta los 40 años, pero puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Ahora, cuando después de los 40 años, nosotros la verdad es que no, frente a un episodio de dolor abdominal, aunque sea recurrente, no planteamos como primer diagnóstico síndrome de intestino irritable, porque ahí tenemos que empezar a pensar en otras causas, ¿cierto? Después de los 40 años, porque hay criterios de alarma, ¿cierto? Uno de los síntomas o criterios de alarma para los síntomas digestivos es la edad. Es la edad, después de los 40 años. Ya, para descartar que no exista ninguna neoplasia, algún cáncer digestivo debajo. O sea, Que pueda imitar los síntomas. es bastante prematuro. Y pueden haber los niños también en los niños. Los niños ¿Desde también qué edad? pueden tener, los niños 8 o 10 años también pueden presentar alteraciones. En ese caso es más genético, ¿no? ¿No? No, tampoco. También hay harto factor psicosocial asociado, las infecciones, infecciosos, la mala absorción de carbohidratos. ¿Cómo se diagnostica esto con certeza? Ya, con certeza, el diagnóstico del síndrome de intestino irritable, así como todos los trastornos digestivos funcionales, es un diagnóstico clínico. O sea, si uno se ajusta a los criterios clínicos, como te decía, puede llegar a un 80% de diagnóstico preciso. ¿Cuál es el examen típico? O sea, son los síntomas. Primero los síntomas. Primero los síntomas. Para hablar de intestino irritable, una persona tiene que tener dolor abdominal recurrente al menos una vez a la semana en los últimos 3 meses, y que esto hayan comenzado en los últimos 6 meses. Es decir, si un paciente va a la consulta y me dice que tiene dolor abdominal desde hace una semana, yo no planteo el síndrome de intestino irritable en este momento. A lo mejor lo va a tener, pero lo voy a poder plantear en 3 meses más. ¿Ya? Ese es el síntoma eje y eso se asocia a otros síntomas que son cambio en la frecuencia y la consistencia de las deposiciones, ya sea diarrea, constipación o ambos, y que el dolor abdominal... Cualquiera de los extremos. Cualquiera de los dos, o mixtos. Ya. Y que el dolor abdominal, las molestias digestivas, se alivien al ir al baño. Una vez que se cumple ese cuadro sintomatológico. Exactamente, diagnósticos clínicos, que son los criterios. ¿Hay que hacer un examen? Sí, generalmente nosotros solicitamos una batería de exámenes básicos para descartar enfermedades que imitan el síndrome de intestino irritable. Dentro de ellos, lo más importante es la enfermedad celíaca. Así que hacemos en general hemograma para descartar que no tengan anemia, serología de enfermedad celíaca, perfil bioquímico, etc. Y dependiendo del subtipo de síndrome de intestino irritable, ya sea diarrea, constipación, también hacemos algunos exámenes precisos. Ahora, con respecto a eso, es importante que la patología funcional, si uno la diagnostica bien, si se ajusta a los criterios clínicos, hace una batería de exámenes básicos, no es necesario avanzar mucho en exámenes más costosos, ¿ya? Un paciente con patología funcional, en general, en Europa, se gastan más o menos 1.800 euros por paciente por año. O sea, un paciente generalmente tiene varias endoscopías, varias colonoscopías, al menos una imagen, escáner, resonancia, etcétera, todos los que son normales. Entonces, es importante también poder ajustarse bien a los criterios, porque cuando uno lo hace, la verdad es que con los exámenes mínimos o básicos se puede detectar a tiempo. Ahora, una patología ya detectada del intestino irritable, ¿qué tratamiento tiene? Sí, tratamiento. Ya, eso es otro mensaje importante que venía a dar, es que la patología digestiva funcional y el síndrome de intestino irritable sí tiene tratamiento. Ahora, es una enfermedad crónica, pero que afecta mucho la calidad de vida de los pacientes. El mensaje que uno tiene que darle a los pacientes es que uno puede mejorar esa calidad de vida, ajustarse a las expectativas que tiene con el paciente, pero que va a recurrir. Perdón, si a los 20 años me diagnostican esto, sí, ¿lo voy a llevar siempre? Hay posibilidades de que también se te pase, sí. Sí, hay posibilidades que se te pase, pero en general la tendencia es a recurrir. Y que tengas que llevar un tratamiento permanente.
generalmente hacemos tratamientos para las crisis. Para las crisis y en intercrisis no. En los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable o patología funcional muy importante o refractario a tratamiento, en esos pacientes hacemos tratamientos más prolongados. Pero eso es la minoría. La mayoría de los pacientes responde bien. Primero, la relación médico-paciente es súper importante en estos pacientes. O sea, no puede ser una consulta de 10 minutos, es una consulta larga donde uno le explica qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, cómo vamos a manejar los síntomas. Es un tratamiento que va dirigido al paciente. O sea, todos los pacientes tienen tratamientos distintos en el fondo. O sea, vamos a probar un tratamiento, si este no resulta, vamos a probar con otro. Es decir, porque la respuesta en los pacientes también es distinta y como son mecanismos multifactoriales también, hay pacientes que tienen más dolores cólicos, los pacientes que tienen diarrea se manejan distintos a los pacientes que tienen constipación, sí, la distensión es lo que predomina también, entonces uno en el fondo lo va haciendo con ellos. O sea, no hay un tratamiento estandarizado, depende de cada caso. Exactamente, uno va buscando, hay estandarizados, sí, uno más o menos empieza con fármacos empieza con antiespasmódicos, claro, ¿cierto? uno empieza con una base de antiespasmódicos, etcétera, con cambios en la dieta, ¿cierto? Deporte, pero yo te diría que lo más importante es volver a control, al menos en 4 semanas con el médico, y evaluar, ojalá aplicar score de calidad de vida, de mejoría de síntomas para evaluar objetivamente cómo vamos mejorando con la sintomatología. Ahora, evidentemente cuando hay un factor genético, la situación cambia, pero cuando no es así, ¿qué tipo de hábito alimenticio, por ejemplo, esa es la pregunta que es se el que hace que nosotros podamos incidir en que se nos provoque este problema? Mira, eso es bien variable porque hay alimentos que son que gatillan, que es conocido que gatillan los síntomas, como por ejemplo el alcohol, las grasas, los carbohidratos, etcétera. Pero a veces hay otra ocasión en que cualquier alimento puede gatillar una crisis de síndrome de intestino irritable. Ahora, los pacientes preguntan mucho sobre la dieta y sobre la dieta yo quería mandar un mensaje que en este minuto están dándose dietas que son muy estrictas en los pacientes. Ya hay una dieta que se llama la dieta baja en FODMAPs, que es una dieta que se ha estudiado hace varios años como una de las dietas que realmente tiene alivio sintomático en los pacientes con síndrome de intestino irritable, que básicamente es baja en azúcares, ¿cierto?, no digeribles y en otros alimentos que son los polioles no digeribles, pero es una dieta muy estricta, o sea, y no se puede llevar más allá de 2 a 4 semanas porque influye y cambia la flora intestinal de los pacientes. Entonces, la verdad es que la dieta sí importa, pero es una parte, no es el tratamiento completo. Está generando mucho problema en los hábitos, el asunto de recurrir a información por redes sociales, porque googleamos todo, ¿verdad? A veces queremos adelgazar, no, mira, deja de comer carbohidratos y te lo llevas todo el año sin ni un carbohidrato. Exactamente. Uno se pregunta, bueno, ¿esto tendrá un impacto? Sí, estamos viendo pacientes que no veíamos antes, por ejemplo, en la consulta, en que se han sometido a distintos tipos de dietas para adelgazar o para disminuir un poco la molestia, y la verdad es que son tan restrictivas que finalmente desencadenan una patología funcional que antes no había estado, porque se produce una cosa que se llama hipervigilancia. Uno empieza a observar lo que va sucediendo en su propio cuerpo, y en este caso en el tubo digestivo, y finalmente va haciendo y formando el círculo vicioso, mandando las señales desde el tubo digestivo al cerebro y se crean caminos que antes no estaban. Entonces sí hay que tener cuidado, ojalá fuera guiado por una nutricionista experta, y que la verdad es que el doctor Google no nos ayuda mucho. No la lleva tanto, no la lleva. Nos puede provocar un problema mayor. Sí. Ahora, estaba viendo la distribución o el comportamiento de esta enfermedad del colon irritable, ¿verdad?, en el mundo, y hay una mayor prevalencia en los occidentales, en nosotros, más que en el mundo asiático. ¿Es solamente genética o son los hábitos? ¿Es el tipo de alimentos que consumen? ¿Es el tipo de vida que llevan? Probablemente todo lo que tú has dicho anteriormente, y yo creo que... Porque es harta la diferencia. Es harta la diferencia. Occidentales casi un 20%. Sí, nosotros casi un 20%, sí. Y ellos están entre el 1 y el 9%, la mitad. Sí, más o menos. Y eso que ellos tienen mucha malabsorción de lactosa, que se asocia, o sea, no es que se asocia, pero que digamos que imita también un poco los síntomas de síndrome de intestino irritable.
La verdad es que yo creo que los factores psicosociales también son importantes. Yo creo que eso es lo que deberíamos estudiar y fijarnos bien en nuestra población. No tenemos, lamentablemente, estudios mayores de lo que está pasando en Chile, pero aparentemente los trastornos de las enfermedades mentales, los trastornos psicosociales en el fondo, están siendo muy importantes en nuestra población y están gatillando todo lo que es la patología funcional, no solamente digestiva, la fibromialgia, la jaqueca, ¿cierto? El dolor pélvico crónico, etc. En general se asocian a esta patología. Y claramente en las ciudades que tienen menos calidad de vida como esta, Sí, hay más, es una posibilidad también. más afectados. Sí. Bien, Eugenia Morales, doctora, gracias por venir esta mañana. Nada, gracias a ustedes. Muy bien. Chao.